Entonces, Monseñor Lefebvre en resumen decía, todas las reformas actuales vienen del liberalismo, modernismo, ideas falsas y conducen a la ruina. Y la decadencia actual monstruosa de la Iglesia viene de esto. 50 años después, por desgracia, la situación no ha cambiado. Por eso nuestro superior general, don Davide, mandó una carta con mensaje, dice, del superior general y sus asistentes, por motivo de los 50 años de la declaración del 21 de noviembre del año 74. Y el título Semper Idem, siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que es correcto es correcto. Hace 50 años, Monseñor Marcel Lefebvre publicó una memorable declaración que se convertiría en los estatutos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esta declaración, que es una verdadera profesión de fe con resonancia eterna, expresa la esencia de la fraternidad, su razón de ser, su identidad doctrinal y moral, y en consecuencia su línea de acción. Por tanto, la fraternidad San Pío X no podía desviarse ni un ápice de su contenido y de su espíritu, que 50 años después siguen siendo perfectamente pertinentes en la época actual. Esta declaración contiene dos ideas absolutamente centrales que se complementan y apoyan mutuamente. La primera afirma el carácter esencialmente doctrinal del combate propio de la fraternidad. La segunda expresa con qué finalidad se lleva a cabo este combate. Entonces hay dos puntos: la doctrina y después la finalidad de este combate. Es un combate doctrinal, un combate de fe, de ideas. ¿Por qué? Porque las ideas buenas producen buenos frutos. Las ideas malas producen malos frutos. No hay de otra. Si usted sigue los 10 mandamientos, bien, tendrá paz y tranquilidad en tu corazón, tu familia, con los demás. Si no haces lo que dicen los mandamientos, por ejemplo, tendrás problemas, causarás problemas con los demás. Si respetas la regla del tráfico, no funciona. Si un borracho hace zigzag, va a chocar. Bien. Entonces dice, es un combate doctrinal contra un enemigo bien edificado, la reforma del concilio, presentada como un todo envenenado, concebida en el error y que conduce al error. Lo que se cuestiona es su espíritu subyacente y en consecuencia todo lo que ese espíritu produjo. ¿Qué decíamos en Lefebvre hace 50 años? Decía, esta reforma, los cambios en la Iglesia, por haber surgido del liberalismo y modernismo, está enteramente envenenada. El liberalismo es ateísmo práctico, es negación, rechazo de Jesucristo, de su doctrina, de su evangelio. Ateísmo práctico. Y el modernismo es un criptoprotestantismo. San Pío X la calificaba cloaca de todas las herejías. Era la teoría de unos sacerdotes que querían modernizar la Iglesia. De ahí la palabra modernismo. Y bien, el evangelio no se moderniza. Si él lo quiera, pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Entonces, Monseñor Lefebvre decía, esta reforma, esos cambios en la Iglesia, por haber surgido del liberalismo, ateísmo práctico, masónico y modernismo, herejía, cloaca de dos herejías, está enteramente envenenada. Sale de la herejía, corrupción de la fe, sale de la herejía y acaba en la herejía, aunque todos sus actos no sean formalmente heréticos. Es pues imposible para todo católico consciente y fiel adoptar esta reforma y someterse a ella de cualquier manera que sea. La única actitud de fidelidad a la Iglesia
y a la doctrina católica en bien de nuestra salvación, es una negativa categórica a aceptar la reforma, aceptar los cambios que hicieron hace 50 años, 60 años en la iglesia. Y de hecho, ¿dónde están los frutos? En 1970, Hispanoamérica, desde México hasta Chile, Argentina, era a 95% católicos. Hoy perdimos 20, 30, 40 o 50% de los católicos. Entonces algo pasó. Monseñor Lefebvre fue profeta, verdadero, obispo que tuvo fe y clarividencia para denunciar el problema. No le hicieron caso. 50 años después estamos en barranco. La historia en los últimos 50 años no ha hecho más que confirmar la pertinencia de este análisis. Sí, Monseñor Lefebvre hizo el diagnóstico correcto. No le hicieron caso y lo castigaron injustamente. Y los que prometían primaveras y éxitos y maravillas, bien, no dieron fruto. Por lo tanto, alguien fue falso y otro fue verdadero. Dado que la reforma está corrompida en sí misma y en sus principios, parece imposible restaurar algo en la iglesia sin antes cuestionar los principios mismos del concilio y rechazar todos los errores contenidos en él. Todos aquellos que se han esforzado para mantener la tradición, lo que es católico, junto con la reforma, para casarlas y enriquecerlas mutuamente, han fracasado inevitablemente. Al mismo tiempo, el desprecio y el odio hacia la tradición, hacia lo que fue siempre católico, y la misa de siempre han seguido aumentando, demostrando de manera concreta que dos doctrinas incompatibles corresponden a dos cultos irreconciliables, dos modos irreductibles de concebir la iglesia y su misión entre las almas. Queridos hermanos, quieren hacer una nueva iglesia. No se puede. Cristo ya fundó la suya. La iglesia, una santa, católica, apostólica y romana, debe tener la misma doctrina durante todos los siglos y no puede cambiar esa doctrina. Si cambia esta doctrina, esta fe, este credo, y viene otra iglesia que no sería la de Cristo. Así de sencillo. ¿Quieren cambiar todo? No funciona. No tienen derecho. Iniciada en el concilio, esta reforma, estos cambios en la iglesia, aún está en marcha y sigue dando sus frutos. ¿Y qué frutos? Frutos amargos, al punto que hasta obispos y cardenales, sin fe, sin moral, quieren casar hombre con hombre. No es correcto, no es católico, no es evangélico. Son unos usurpadores de misión, de función, utilizando mal el poder. Y el poder que ha dado Dios, dice San Pablo, es para edificar y no destruir. Toda persona en la iglesia que utiliza el poder para llevarnos a la mentira, al error, al pecado, utiliza mal el poder, no tiene derecho. Y nadie tiene derecho ni obligación de obedecerle. ¿Así? La iglesia está para salvar almas, no para perderlas. Un obispo, un cardenal o cualquiera que quiere casar hombre con bendición en la iglesia, es un traidor, es un Judas, aunque tenga mitra y báculo. No están ahí para destruir. Si alguien les predica un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, punto. No estamos jugando. La Iglesia Católica dio decenas de miles, quizás millones de mártires en términos de la fe verdadera. No es para que unos inconscientes, ateos, sin morales, sin fe, cambian todo en nombre de la Iglesia. Son traidores infiltrados, no son católicos. Punto. Que quede claro. El poder fue dado para edificar, no destruir. 2 Corintios 13:10. Último capítulo, último artículo. Entonces aquí muy claramente dice nuestro superior general, iniciada el concilio, esta reforma aún está en marcha y sigue dando sus frutos malos, frutos de corrupción, de decadencia. Claro, quedan unos sectores, gracias a Dios, más o menos en la iglesia. Mis respetos, quieren que sea la tradición. Pero los que quieren cambiar todo, no tienen ningún derecho.
Hoy, a través de la sinodalidad, mira, sinodalidad, güey, asistimos a la completa inversión de la estructura misma de la Iglesia. La transmisión de la verdad divina recibida del Verbo encarnado es reemplazada por la elaboración de un sistema ideado por el hombre donde Dios ya no tiene lugar y donde en vez del soplo del Espíritu Santo se percibe el soplo del Espíritu humano. El Espíritu Santo es Dios, no puede cambiar la doctrina católica. Los que quieren cambiarla no son del Espíritu Santo. Si hay Espíritu es el otro, no es de Dios. Es la inversión diabólica del mismo Santo Evangelio. Es decir, al diablo le gusta mucho hacerse pasar por el Espíritu Santo. Ante esta demolición de la Iglesia claramente denunciada, Monseñor Lefebvre nos anima a continuar el combate doctrinal, es decir, militar santamente por el reino de nuestro Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. Hoy como ayer, nuestra misión no es otra que la restauración de todas las cosas en Cristo, cristianizar las almas, santificar las almas, seguir realmente el Santo Evangelio tal cual fue enseñado, comunicado durante 2000 años por los papas y santos. Restaurarlo todo, empezando por el sacerdocio. La función del sacerdote es santificar las almas, no intoxicarlas con teorías humanas. Restaurarlo todo, empezando por el sacerdocio, en toda su pureza doctrinal, en toda su caridad misionera. Restaurar el santo sacrificio de la misa, corazón de la vida de la Iglesia. Restaurar la vida cristiana, que no es otra que la vida misma de Cristo, marcada por el espíritu de la cruz, por amor y gloria del Padre. Restaurar la verdad católica para devolverle su esplendor y permitirle iluminar al mundo. Restaurar en la Iglesia, en la sociedad civil, el reconocimiento de los derechos de Cristo, Rey de las naciones y benefactor número 1. En la vida que la gente se aleja de Cristo, de su Evangelio, de su gracia, bien caen los problemas, miserias, no hay de otra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice San Pablo. No os dejéis pues llevar de doctrinas diversas, extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Hebreos 13, 8, 9. Es la primera parte de esa declaración. La segunda idea que predomina en la declaración de Monseñor Lefebvre de 1974 es el deseo consciente y determinado de actuar con el único objetivo de servir a la Iglesia católica y romana. Queridos hermanos, esta congregación San Pío X, fundada con el sello firme aprobación del obispo de Suiza, de Friburgo, Suiza, Monseñor Charrier, es católica como todas las otras congregaciones nacidas en la Iglesia. Su única culpa, si hay culpa entre paréntesis, es no seguir unos cambios que nos llevan a ruina. No hay otra cosa. Nunca esta congregación rechazó ni la autoridad de los papas ni de la Iglesia Católica. Resiste a sus reformas que nos llevan a la ruina. ¿Qué hacemos? Dije en 1970, fecha del cambio de la misa, Hispanoamérica era 95% católica. Hoy, ¿qué pasa? No hay ni un barrio donde no hay templos protestantes. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son esa gente? Todos eran católicos. Fueron descuidados. ¿Sí? Entonces aquí dice, la segunda idea que predomina esa declaración es el deseo consciente y determinado de actuar con el único objetivo de servir la Iglesia, defender la Iglesia, contra sus propios dirigentes. Como a veces, por desgracia, hay dirigentes civiles que llevan a sus pueblos a la ruina, en la Iglesia pasó lo mismo. Claro, mucha gente pensó que con los cambios iban a mejorar todo, colaboraron, pero no hay fruto. No hay fruto, ¿qué hacemos? Cualquier gerente de cualquier empresa que pierde 20, 30, 50% de la clientela, ¿qué hacen con él? ¿Lo promueven o lo rechazan a patadas? Lo mismo, ¿qué hacemos?
Y si alguien piensa que la iglesia es propiedad de los obispos del Papa, está equivocado. Son ministros, son servidores, no son dueños. El dueño es Cristo. El que dio su vida en la cruz, su sangre por las almas, es Cristo, no son ellos. Que produzcan frutos buenos. Que sigan lo que hacían los papas, los santos, y bien habrá frutos. Siguen ideas otras, no habrá frutos. Y no hay frutos. Por esto resistimos. Esta es nuestra culpa, entre comillas, si culpa hay. Y sépanlo, en tiempos difíciles son muy pocos los que ven claro. Muy pocos. Pero su resistencia heroica y abnegada y sus sacrificios dan frutos y después se clarifican las cosas. Entonces la segunda parte dice, desde esta declaración, es el deseo consciente y determinado de actuar con único objetivo de servir, proteger, defender la Iglesia Católica con sus tesoros de fe, de espiritual, de moral, liturgia, en todos los aspectos. En efecto, solo en la Iglesia de todos los tiempos, la Iglesia de 2000 años, solo en la Iglesia de todos los tiempos y en su tradición constante, lo que fue siempre transmitido, en su tradición constante, encontramos la garantía de estar en la verdad, de continuar predicándola y sirviéndola. Pero sobre todo, somos muy conscientes de que guardar la tradición, lo católico de siempre, y tomar todos los medios necesarios para preservarla y transmitirla corresponde a un deber de caridad que cumplimos hacia todas las almas y hacia toda la Iglesia. Queridos hermanos, mantener la verdadera fe, el verdadero evangelio, es obra de justicia y de caridad. Justicia, porque eso es nuestro deber como católicos. Caridad, esto sí salva las almas. Decir la verdad a la gente es caridad. Claro, con amabilidad, con dulzura, pero decir la verdad. Hay 10 mandamientos. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Desde esta perspectiva, nuestra lucha es profundamente desinteresada. La fraternidad no busca primero su propia supervivencia, busca principalmente el bien de la Iglesia universal, de la católica, y por ello es por excelencia una obra de la Iglesia que con una libertad y fuerza únicas responde adecuadamente a las necesidades específicas de una era trágica sin precedentes. Este único objetivo sigue siendo nuestro hoy, como lo era hace 50 años. Por eso decíamos en Lefebvre, y nosotros hoy decimos lo mismo, por eso, sin ninguna rebelión, ni amargura, ni resentimiento alguno, proseguimos nuestra obra de formación sacerdotal a la luz del magisterio de siempre, convencidos de que no podemos rendir mayor servicio a la Santa Iglesia Católica, al Sumo Pontífice y a las generaciones futuras. Queridos hermanos, el hecho de mantener, conservar, transmitir lo que siempre se hizo es caridad con la Iglesia, caridad con el Papa actual y Papa futuro, y caridad con las generaciones católicas futuras. La tradición pertenece a la Iglesia, es en ella y por ella que la guardamos en toda su integridad. Y en conclusión, a la espera de que la verdadera luz de la tradición disipe las tinieblas que oscurecen el cielo de la Roma eterna, en la certeza sobrenatural e inquebrantable de que esta misma tradición triunfará y con ella toda la Iglesia, y en la renovada certeza de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mensaje 21 de noviembre de 2024, firmado por don Davide Pagliarani, superior general, Monseñor Alfonso de Legarreta de Galarreta, primer asistente, padre Cristian Bouchacourt, segundo asistente. Que hermanos, en momentos difíciles, sí son pocos los que se dan cuenta, pocos los que resisten.